Jóvenes señoritas, ante todo tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es el profesor Néstor Pilco Contreras, docente del área de Ciencias Sociales, de los cursos de Historia, Geografía y Economía en el Colegio Trinomio. Muy buenos días con todos y a toda la población juliaqueña. En esta ocasión vamos a empezar con las clases virtuales del Colegio Trinomio. Listo. Muy buenos días, jóvenes señoritas. En esta ocasión empezamos con la primera clase virtual en el Colegio Trinomio. El tema en esta ocasión es teoría histórica, el primer tema en el área de historia. Vamos a empezar con lo siguiente. La palabra historia, etimológicamente proviene de un término griego que significa indagación, investigación. En ese sentido, vamos a intentar dar una definición en primer lugar sobre la palabra historia. En primera instancia, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque tiene un conjunto de métodos, porque es un conjunto de conocimientos. Y además social, porque la historia lo hace un grupo social o el conjunto de personas. Y ese conjunto de personas es sencillamente la sociedad. Por lo tanto, la historia es una ciencia social que estudia el desarrollo, la evolución de la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre aparece sobre la tierra hasta la actualidad. De tal manera que podemos concluir que la historia es una ciencia social que estudia el desarrollo y la evolución de la humanidad. Pero también existen otras definiciones. Por ejemplo, en un sentido más general, la historia estudia los hechos o acontecimientos más importantes, de la tierra, de nuestra sociedad. Desde las primeras sociedades primitivas, cazadores, pescadores, recolectores, y hasta las sociedades capitalistas que en este mundo nos desarrollamos. En ese sentido, vamos a notar por acá que la historia es una ciencia, en primer lugar, una ciencia social, es una ciencia social que estudia el desarrollo y evolución de la humanidad. Entonces, queda claro que la historia es una ciencia social. ¿Qué es una ciencia? Un conjunto de conocimientos. ¿Y quién realiza ese conjunto de conocimientos? Una determinada sociedad. A lo largo de la historia existieron diversos tipos de sociedades, desde las sociedades primitivas, las sociedades esclavistas, las sociedades feudalistas y actualmente las sociedades capitalistas y otras, las sociedades socialistas. ¿Cuáles son los elementos más importantes de un hecho histórico? Jóvenes, lo que nosotros debemos de conocer básicamente es la diferencia entre un hecho cotidiano y un hecho histórico. Por ejemplo, un hecho cotidiano es aquello que realizamos todos los días, en cualquier momento del día. Por ejemplo, viajar de Puna a Juliaca es un hecho cotidiano. En cambio, un hecho histórico es aquel que tiene causas y por lo tanto consecuencias. Por ejemplo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial es un hecho histórico. No todos los días tenemos el inicio de una Primera Guerra Mundial o de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, consideramos que los elementos de un hecho histórico son tres: el espacio, el tiempo y la sociedad. ¿Qué es el espacio? El espacio es aquel lugar, o sencillamente el espacio geográfico donde una determinada sociedad realiza sus actividades. Ahora, esa determinada sociedad, ese hecho histórico, se realiza en un tiempo determinado. Y por lo tanto el tiempo histórico es los años en el que se realizaron esos hechos históricos. El tiempo histórico se clasifica en dos: un tiempo histórico absoluto y un tiempo histórico relativo. Por ejemplo, cuando decimos un tiempo histórico absoluto, cuando nosotros damos una fecha exacta. Un ejemplo de tiempo absoluto es
El 4 de noviembre de 1780 inició la rebelión de Tupac Amaru. Otro ejemplo. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú en Lima por San Martín. Entonces, ¿cuándo es un tiempo absoluto? Un tiempo absoluto es cuando nosotros damos una fecha exacta y precisa, según el consenso de la historiografía, claro está. En cambio, un tiempo relativo es cuando nosotros analizamos al antes o el después. Por ejemplo, podemos decir que la rebelión de Tupac Amaru, segundo en el Cusco y en el altiplano peruano-boliviano, fue anterior a la Revolución Francesa. Otro ejemplo. Por ejemplo, podemos decir que la rebelión de Tupac Amaru fue anterior a la independencia del Perú. El otro ejemplo sería, por ejemplo, podemos decir que la Guerra del Pacífico fue posterior, ¿no?, a la prosperidad falaz en el Perú. Entonces, en eso está la diferencia. Ahora, el otro elemento fundamental es la sociedad. ¿Qué es la sociedad, jóvenes? La sociedad es el conjunto de personas. Y ese conjunto de personas, a lo largo de la historia, han tenido diferentes pensamientos, ideologías que han ido desarrollando según el contexto de la época. De tal manera que estos tres elementos son fundamentales. La primera pregunta para nosotros es el espacio. ¿Dónde se desarrolló tal hecho? ¿Cuándo se realizó tal acontecimiento? ¿Quiénes lo realizaron? Por ejemplo, podemos nosotros poner ejemplos acá. La cultura chavín, que tradicionalmente se conoce como la cultura matriz del Perú según Julio César Tello Rojas. Entonces vamos a decir que la cultura chavín se desarrolló en la Sierra del Perú, en Ancash, justamente en el famoso callejón de Conchucos. ¿En qué tiempo? En el primer horizonte cultural según John Rowe. Eso implica entre los años 1800 a.C. y 1200 a.C. ¿Y qué tipo de sociedad fue Chavín? Fue una sociedad teocrática, gobernado por especialistas astrónomos. Y una sociedad que fue dominada, que fueron los campesinos, que fueron la mayoría. Otro ejemplo, podemos decir, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde empezó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial empezó en Europa con la invasión Alemania a los países vecinos. ¿En qué tiempo? Empezó en septiembre del año de 1939. ¿Y qué tipo de sociedades se enfrentaron? Fueron sociedades capitalistas y también hubieron sociedades socialistas y también sociedades totalitaristas, como el caso de Alemania e Italia. Entonces, jóvenes, les pido a cada uno de ustedes, por favor, en los comentarios, usted suscríbase primero y luego escriba en los comentarios un ejemplo justamente de los hechos históricos, tomando en cuenta el espacio, el tiempo y la sociedad. En resumen, el espacio geográfico es justamente estudiada, ustedes saben muy bien, por la geografía. Y recuerden que la geografía es una ciencia auxiliar considerada como la hermana de la historia. El tiempo es estudiado, ustedes saben muy bien, por una ciencia auxiliar que es la cronología. Y la sociedad es estudiada por la sociología. Y la sociología estudia la estructura, la organización de las diversas sociedades. Continuamos. Fuentes de la historia. Jóvenes señoritas, ¿qué son las fuentes? Las fuentes son todas las evidencias, materiales o inmateriales, dejadas por el hombre a lo largo de su existencia. Una fuente es una piedra tallada por los primeros pobladores. Una fuente, por ejemplo, puede ser un tejido de la cultura Paracas. Una fuente histórica es un huaco erótico, por ejemplo, de la cultura mochica, y de esa manera. Entonces quedamos que las fuentes de la historia son las evidencias. Evidencias
de la acción y existencia del hombre. De la acción e existencia del hombre. Entonces, ¿por qué decimos que es una evidencia? Ustedes saben muy bien que actualmente, pues, cuando ocurre algo, cuando tenemos dudas, lo primero que hacemos es ver fotografías o ver videos. Por lo tanto, son las evidencias de la acción del hombre, ¿no? ¿Qué cosa nos ha dejado? Y de la existencia del hombre. Por ejemplo, la momia Juanita. La momia Juanita, ¿no? Es una fuente que nos permite estudiar, ¿no?, cómo fueron los sacrificios, por ejemplo, de niños en el Tahuantinsuyo. Las fuentes, de manera general, se clasifican de la siguiente manera: las fuentes orales, las fuentes materiales y las fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes orales? Las fuentes orales son todos aquellos testimonios, narraciones transmitidas de generación en generación en las sociedades ágrafas, que significa aquellas que no tuvieron escritura. Estas narraciones actualmente las conocemos como mitos, leyendas, ritos, fábulas, etc. Y estos son testimonios, pues, que han sido transmitidas de generación en generación, que nos permiten conocer el pasado. Un ejemplo, por ejemplo, es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que fue recogida por el cronista Inca Garcilaso de la Vega en su famosa obra Los Comentarios Reales. Otra fuente oral importante, por ejemplo, para el mundo europeo occidental, es la famosa leyenda de Rómulo y Remo, que trata sobre la fundación de Roma. Y de esa manera podemos encontrar nosotros una cantidad de fuentes orales. Entonces, las fuentes orales, señores, jóvenes, señoritas, son aquellas narraciones que nos transmiten información de hace mucho tiempo. Ejemplo de ello, tenemos los famosos mitos, tenemos leyendas, básicamente. En segunda instancia, tenemos las fuentes materiales, también conocidas como fuentes monumentales o también fuentes arqueológicas. Estas fuentes materiales, ¿qué son? Son todos los restos físicos que nos dejaron nuestros antepasados. Aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos, pero el elemento más importante para poder clasificar a las culturas, por ejemplo, ha sido la cerámica. La cerámica es el arte de trabajar la arcilla. Y la cerámica, a lo largo del Perú, por ejemplo, ha existido y se conserva hasta la actualidad. Entonces, a través de la cerámica podemos determinar qué tipo de sociedad fue, si perteneció a la cultura Nazca, la cultura Mochica, la cultura Paracas o la cultura Tiahuanaco. Entonces, un elemento principal o un ejemplo de las fuentes físicas o los restos físicos son justamente la cerámica. El otro elemento importante vendrían a ser, por ejemplo, el tejido. Por ejemplo, como sabemos que los Paracas fueron excelentes, extraordinarios, eximios tejedores, gracias a los famosos textiles Paracas. Otro elemento vendrían a ser, por ejemplo, las chulpas, ¿no?, de Sillustani, por ejemplo, que están muy cerca. Las chulpas de Sillustani. Las chulpas de Sillustani, ¿qué cosa fueron? Fueron centros funerarios donde se enterraban a las élites de los collas, de los lúpacas y de los pacajes, por ejemplo, en el altiplano peruano-boliviano. Otro elemento, por ejemplo, sería aquí todos los restos arqueológicos. Machu Picchu, por ejemplo, Pucará, por ejemplo, que en Puno. Tenemos otros, por ejemplo, Tambomachay en el Cusco también, o propiamente Tiahuanaco o Calasasaya, por ejemplo, en el lado boliviano. De tal manera que todos estos son fuentes materiales que nos dan a conocer sobre nuestras sociedades ya extintas actualmente. Por ejemplo, un resto material, pero también antroposomático en esta ocasión, son los restos de la momia Juanita.
la momia Juanita. De tal manera que también es un resto material, pero antroposomático. Y entonces estas fuentes materiales o arqueológicas son muy importantes para comprender nuestras sociedades extintas. Las fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas? Las fuentes escritas son todos los documentos que nos han dejado nuestros antepasados. Se conoce que la escritura en el mundo aparece aproximadamente entre los 3500 a.C. Y la primera escritura en el mundo fue la escritura cuneiforme desarrollada por los sumerios en Mesopotamia. Y otra de las escrituras también antiguas fue la escritura egipcia, ¿no? Desarrollada justamente por los egipcios, que fueron tres tipos de escritura. La escritura jeroglífica, la escritura jeroglífica, hierática y la demótica. En el Perú no hay un rastro de que haya existido una escritura, pero de todas maneras no hay una escritura formal, ¿no? Digamos, pero que probablemente existió formas de escritura diferentes, ¿no? Ya sean ideográficas o básicamente basadas en imágenes, ¿no? Como los tocapus o los queijas, por ejemplo, entre los incas. Las fuentes escritas entonces son todos aquellos documentos que nos han dejado nuestros antepasados. Pero estos documentos, ¿en qué fueron escritos? Fueron escritos, por ejemplo, la escritura cuneiforme en arcilla. La escritura jeroglífica, por ejemplo, realizada en papiros, en pergaminos, ¿no? Y en el caso del Perú, por ejemplo, Rafael Arcojoile sostiene que en el Perú existió una escritura sobre los pallares, a la cual lo bautizó con el nombre de escritura pallariforme. Entonces, estos documentos son claves para poder conocer los testimonios de épocas pasadas. De las escrituras en el Perú, las primeras escrituras que llegaron a nuestro Perú fueron básicamente las crónicas y las visitas. ¿Qué fueron las crónicas? Las crónicas fueron aquellas narraciones que los españoles realizaron sobre las costumbres y las tradiciones de los incas. Abundan muchas crónicas, por ejemplo, las crónicas de Pedro Cieza de León, las crónicas de Huamampoma de Ayala, las crónicas, por ejemplo, de Inca García Solavega, las crónicas de Sarmiento de Gamboa, de Martín de Murúa, etc. Y las visitas fueron especie de un censo, ¿no?, que realizaron los españoles con la finalidad de poder conocer la capacidad tributaria y el número de población andina que existía. Por ejemplo, la visita más famosa es la visita general del virrey Francisco de Toledo realizada a todo el virreinato. Y una visita extraordinaria para el caso de Puno es justamente la visita de Garci Díaz de San Miguel realizada a los Lupacas en el año de 1567, que tiene riquísima información para poder conocer la historia de los Lupacas en el altiplano peruano-boliviano. Entonces anotamos los documentos más importantes en el Perú fueron en primera instancia las crónicas, claro, escrito por los cronistas, y las famosas visitas que se realizaron con la finalidad de conocer la población tributaria y la demografía de las poblaciones andinas. Continuamos. Cuarto, importancia de la historia. ¿Por qué es importante estudiar historia? Alguien dirá por ahí, son hechos del pasado, que ya no nos interesan. Pero la historia tiene tres dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son esas tres dimensiones fundamentales, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, occidental? En primer lugar, tenemos un elemento principal, que es el pasado. Otro aspecto fundamental, que es el presente. Y el otro aspecto es el futuro. ¿Por qué es importante conocer la historia o cuál es la importancia de la historia? En primera instancia, la historia es importante para poder conocer el pasado. Nosotros tenemos que conocer el pasado, reconstruir el pasado para poder comprender mejor nuestro presente y de esa manera proyectar en el futuro. Entonces, esto es fundamental y al mismo tiempo nos permite la historia crear conciencia nacional, conciencia o empatía histórica, conciencia histórica. Y la conciencia histórica es
comprender todos los hechos del pasado que nos han legado nuestros antepasados justamente para poderlos tener presente. Porque si solamente nosotros estudiamos la historia para conocer el pasado, no tiene ninguna importancia. Porque la historia debe estar ligada con el presente, debe estar ligada con el futuro. Porque si nosotros no ligamos estos tres aspectos, entonces no estamos comprendiendo nuestra historia. Actualmente tenemos un problema, ¿no?, de salud pública a nivel nacional y a nivel mundial. Pero alguien preguntará, a nivel del mundo siempre han existido tres aspectos a lo largo de la historia. ¿Cuáles han sido? El hambre, las guerras y las enfermedades o las epidemias. A lo largo de la trayectoria, digamos, de las sociedades existieron esos tres aspectos. Y actualmente es innegable que exista hambre, guerra y epidemia a nivel mundial. Por ejemplo, en las primeras sociedades, ¿no?, de nuestro país, las primeras enfermedades que se tuvieron fueron, por ejemplo, el sífilis, el labio leporino, por ejemplo, en la cultura mochica. En la etapa colonial tuvimos enfermedades, ¿no?, que fueron fundamentales para el descenso de la población. Básicamente fueron la famosa viruela, el sarampión, tifoidea, cólera, etc. ¿No? Y actualmente, pues, como todos sabemos, que estamos enfrentando justamente una enfermedad, una pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud, que es el coronavirus, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros reflexionar, ¿no? ¿Cómo fue en el pasado? ¿Qué consecuencias ocasionó en el pasado? ¿Qué consecuencias estamos viviendo en el presente? ¿Cuánto hemos aprendido de todo eso? ¿Y qué nos espera en el futuro? Finalmente, para poder culminar esta sesión, le pedimos a todos ustedes, jóvenes señoritas, en que puedan realizar una descripción en sus cuadernos de trabajo sobre uno de las fuentes de la historia, el que más le haya gustado. Si a mí me gustó las fuentes orales, entonces voy a describir un mito o una leyenda en mi web. Si me gustaron las fuentes materiales, entonces voy a investigar sobre un resto arqueológico, por ejemplo, o por ejemplo puedo investigar sobre la momia Juanita. Si a mí me gustó las fuentes escritas, entonces puedo revisar una crónica, puedo revisar una visita o cualquier otro documento o testimonio, por ejemplo, que quizá tenga en casa, por ejemplo, documentos coloniales o documentos ya, digamos, de la República, pero documentos del siglo XVIII, XIX o quizá XX. Entonces, esa es la tarea asignada que ustedes van a desarrollar. Para finalizar, por favor, suscríbase al canal y dale un like. Nos vemos.